Nunca pensé que algo así me iba a pasar. Siempre creí que las historias de terror que uno escucha del transporte público eran exageraciones o casos aislados. Pero esa madrugada, volviendo del trabajo en el turno nocturno, viví lo que hasta hoy no logro borrar de mi cabeza. Eran casi las 5:30 de la mañana y como todos los días tomé el Mejibús desde Pantitlán rumbo a Los Reyes La Paz. El sueño me pesaba, así que me senté al fondo, puse mis audífonos y me recargué contra la ventana, con la idea de cerrar los ojos un rato. Nunca llegué a hacerlo. No recuerdo en qué estación fue exactamente, pero de repente se subieron 3 tipos. Uno de ellos se puso en la puerta para que no bajara nadie, otro se fue directo con el chofer, y el tercero caminó por el pasillo con una pistola en la mano, gritando que esto era un asalto. Nadie se movió. El silencio fue tan espeso que se podía escuchar el rechinar del camión al frenar. Yo sentí un vacío en el estómago y el corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a notar por la camisa. En ese momento no sabíamos lo que venía, y eso fue lo peor. El tipo que iba con la pistola empezó a pedir teléfonos, mochilas, carteras y no se molestaba en ocultar su desesperación. Gritaba cosas sin sentido, nervioso, como si él mismo estuviera a punto de perder el control. Yo le di lo que traía sin siquiera mirarlo a los ojos. Una mujer en los primeros asientos comenzó a llorar y uno de ellos la amenazó con golpearla si no se callaba. Luego se dirigieron al chofer y le ordenaron desviarse de la ruta. Fue ahí cuando entendimos que no era un simple asalto. Nos estaban secuestrando. No sé cómo describir lo que se siente al ver por la ventana que el camión sale de la carretera y se adentra por una calle de terracería que no lleva a ningún lado. Es como si te arrancaran del mundo que conoces. Algunos empezaron a rezar en voz baja, otros solo apretaban los dientes. Yo solo pensaba en mi hija, en si me volvería a ver. Me encantaría saber. ¿Desde dónde estás viendo este video y a qué hora lo estás viendo? Y si esta historia te está impactando tanto como me impactó vivirla, suscríbete, porque esto apenas comienza. Nos detuvimos en un terreno baldío, lleno de basura, sin una sola luz cerca. El chofer apagó el motor y uno de los tipos ordenó que bajáramos en silencio. Ya afuera, nos hicieron formar una fila y arrodillarnos con las manos en la cabeza. Éramos como 15 personas, todos temblando, algunos suplicando en voz baja. La ley. Tierra estaba húmeda y olía a podrido. Uno de ellos caminaba de un lado a otro con un machete, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. En ese momento sentí que todo se había acabado, que ese sería el último lugar que vería con vida. Uno de los asaltantes, el más joven, no paraba de hablar solo. Decía cosas como, no lo quiero hacer, no era esto, no era esto. Se notaba que estaba drogado o completamente alterado. Otro, más grande, lo empujó y le gritó que se callara. En ese intercambio, pensé que tal vez se matarían entre ellos, pero lo que siguió fue peor. Nos comenzaron a preguntar a qué nos dedicábamos, como si estuvieran clasificando a quién valía la pena dejar vivo y a quién no. A uno de los señores que iba en el grupo le dieron un golpe con la cacha de la pistola solo porque dudó al responder. Yo apenas pude decir, trabajo en limpieza de oficinas, salí de turno, con la voz quebrada. Me miraron un segundo y siguieron. A una señora le gritaron que era mirona, solo por haberlos visto a los ojos. Le dieron una patada en el estómago que la tiró al suelo. Todos empezamos a llorar, pero en silencio. Nadie se atrevía a mover un músculo más allá de lo que ellos ordenaban. Cada segundo ahí de rodillas se sentía como una eternidad.
como si el tiempo se hubiese detenido para hacernos sufrir más. El sonido del viento, los perros ladrando a lo lejos y los murmullos de los hombres era todo lo que se oía. De pronto se escuchó el motor de una camioneta acercándose. Todos. Levantamos la cabeza apenas un poco, creyendo que quizá era la policía. Pero no. Era otra camioneta vieja, sin placas, con 2 hombres armados también. Se bajaron rápido y uno de ellos gritó algo que no entendí. Los tipos que nos tenían comenzaron a discutir con ellos a gritos. Se notaba que no eran del mismo grupo. En un abrir y cerrar de ojos, los que nos habían secuestrado se echaron a correr entre los matorrales, dejando todo atrás. No dispararon, no dijeron nada más, solo desaparecieron. Nadie entendía qué estaba pasando. Los 2 hombres de la camioneta nos miraron en silencio, como si estuvieran evaluando algo. Luego se subieron de nuevo y se fueron sin decir una palabra. No ayudaron, no llamaron a nadie, simplemente se esfumaron. Nos quedamos ahí, arrodillados, sin saber si correr, llorar o agradecer. El chofer fue el primero en moverse y nos gritó que subiéramos de nuevo al camión. Algunos tardaron en reaccionar. Yo apenas podía mantenerme en pie. Las piernas me temblaban. Tanto que tuve que apoyarme en uno de los asientos para no caerme. El regreso fue igual de silencioso, pero por motivos distintos. Nadie quería hablar, nadie quería preguntar nada. El chofer no tomó la ruta habitual, evitó las avenidas principales y fuimos bordeando calles más iluminadas hasta que poco a poco nos fue dejando a cada uno. Cuando me bajé cerca de mi casa, apenas podía mirar al frente. Caminé como un zombi, sin pensar, solo queriendo entrar y encerrarme. Cuando vi a mi hija dormida, me quebré por completo. Me tiré en el suelo y lloré como nunca antes. No por tristeza, sino por el terror puro de haber estado tan cerca de no volver a verla. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Pasaron semanas antes de que pudiera subirme otra vez a un Mejibús. Incluso hoy, cada vez que veo uno o escucho una frenada brusca, mi cuerpo se tensa. No puedo evitarlo. Hablé con algunos conocidos que también trabajan de noche y me dijeron que cosas así están pasando más seguido, pero que nadie hace. Nada, porque todo se queda en el miedo. Lo peor es que la policía ni siquiera se enteró de lo que vivimos. Nadie presentó denuncia. Todos tuvimos tanto miedo que lo dejamos pasar, como si al no hablar el trauma desapareciera. Pero no desaparece. Al contrario, se te mete en la piel, en los sueños, en la forma en que miras a la gente. Me costó mucho escribir esto, pero necesitaba contarlo en algún lado porque sé que no fui el único. Porque ese día entendí que el verdadero terror no siempre tiene forma de espectro, ni de historia de fantasmas. El verdadero terror, al menos en Los Reyes La Paz, tiene cara de joven. Lleva una pistola vieja y carga encima una vida rota por la violencia y la pobreza. Y eso, sinceramente, me asusta mucho más que cualquier otra cosa. Tengo 48 años y desde hace más de una década mi esposa y yo tenemos una tiendita de abarrotes en una colonia tranquila de Nezahualcóyotl. No es un gran negocio, pero nos alcanza para vivir y ayudar un poco a nuestros hijos. Siempre he sido de los que madrugan y trabajan en silencio, sin meterme con nadie. Pero hace unos meses eso dejó de importar. Todo cambió una tarde cualquiera, cuando un tipo que nunca había visto se paró frente al mostrador y me soltó, sin rodeos, que a partir de ahora tenía que pagar una cuota por seguridad. Pensé que era una broma, pero su mirada decía otra cosa. No le respondí, solo lo miré fijo y esperé que se fuera. Y sí, se fue, pero dejó una tarjeta en el mostrador con un número escrito a mano.
Me dijo que tenía hasta el sábado para portarme bien. Cuando mi esposa volvió del mercado, le conté y se le fue el color del rostro. Intentamos no alarmarnos, pensar que tal vez solo era un loco buscando intimidar, pero al día siguiente encontré un papel doblado dentro del portón con el mismo número y un mensaje que decía: "Te estamos cuidando". Ahí sentí el verdadero miedo. No era un loco, eran varios y sabían dónde vivíamos. Pasaron 3 días sin más señales, y cuando pensé que quizás se habían rendido, apareció otro sujeto, distinto al primero, pero con el mismo tono y el mismo número en un papel arrugado. Me dijo que me quedaban 2 días y que si no pagaba habría consecuencias. Esa noche no dormimos. Cerramos más temprano, apagamos las luces y cada ruido en la calle nos hacía brincar. El miedo se te mete en el cuerpo de una forma que no se puede explicar. No queríamos decir nada a los vecinos, ni levantar denuncia por miedo a empeorar las cosas. Y eso, ahora lo sé, fue nuestro primer error. El sábado amanecí con el estómago revuelto. No por una enfermedad, sino por el terror. No sabía si abrir la tienda o quedarme encerrado. Pero la necesidad es más fuerte que el miedo. Abrí. Todo parecía normal hasta el mediodía, cuando un coche blanco se estacionó frente al local. No se bajó nadie. Solo se quedaron ahí, motor encendido, vidrios oscuros. Estuvieron 10 minutos. Luego se fueron. Esa fue su forma de decir que no se habían ido. Ese día entendí que no me estaban pidiendo dinero. Me estaban quitando la paz. El domingo fue peor. Me llamaron al celular. No sé cómo consiguieron el número. Me dijeron que les debía 2 cuotas y que si no pagaba iban a venir por mí o por mi mujer. Ahí me quebré. Le dije a mi esposa que no. Quería seguir así, que no valía la pena tener la tienda si íbamos a vivir con ese miedo cada día. Ella, más firme que yo, me miró y me dijo que no íbamos a ceder, que si empezábamos a pagar una vez, ya nunca íbamos a poder parar. Pero las amenazas no paraban. Nos vigilan, Rubén, nos vigilan todo el tiempo, decía ella. Y tenía razón. Empecé a notar que los vecinos también andaban nerviosos. A uno le pregunté directamente si había visto algo raro, y bajando la voz me dijo que sí, que también habían pasado por su casa. Otro vecino, que tiene una carnicería, me confesó que llevaba semanas pagando una cuota para no meterse en problemas. Ese día supe que no estaba solo, pero también me di cuenta de que todos teníamos miedo de hablar. Era como una especie de pacto silencioso, cada quien en su rincón aguantando lo que podía, esperando que no fuera su turno de perderlo todo. Pasó una semana más, y como no pagué, comenzaron a dejar amenazas escritas en las cortinas de acero. Una decía: "Ya". "Te toca". Otra decía: "No seas terco, Rubén". Pero en lugar de asustarme más, me dio rabia. Mucha. Esa rabia me empujó a hablar con los demás del barrio. Nos reunimos en la noche, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Éramos como 12 personas. Todos habían sido amenazados en algún momento. Todos tenían miedo y todos sabían que si no hacíamos algo, nos iban a seguir apretando uno por uno. Ahí comenzó todo. No fue fácil. Alguien tenía que dar el primer paso. Así que al día siguiente, dejé la tienda abierta todo el día sin esconderme. No vino nadie. Al segundo día igual. Pero el tercer día uno de ellos entró. No traía arma a la vista, pero su cara ya me era familiar. Me pidió que saliera a hablar. Lo hice. Me dijo que ya me había tardado en pagar. Y en ese momento salieron 2 vecinos del puesto de al lado. Después, otros 2 más de la farmacia y la papelería. Éramos 6 hombres rodeando a un tipo solo. No le dijimos nada. Solo lo miramos. Él entendió. Se fue. Después de pelear,
Ese día no volvieron. Nadie más vino a cobrar nada, ni a amenazar, ni a dejar papeles. Los coches sospechosos dejaron de pasar. La calma no volvió de inmediato, pero poco a poco empezamos a respirar con más tranquilidad. Seguíamos alertas, sí, pero ya no con ese miedo paralizante. Empezamos a hablar entre nosotros, a mantenernos comunicados, a vigilar nuestros negocios juntos. Creamos un grupo en el celular y cada vez que alguien veía algo raro, lo reportaba. Nos dimos cuenta de que solos no podíamos hacer nada, pero juntos sí. Una tarde, unas semanas después, un cliente me preguntó qué había pasado con los que cobraban cuota. Solo le dije que ya no estaban. No quise dar detalles, porque aunque nos defendimos, el miedo sigue ahí, escondido en algún rincón. Aprendí que esa gente se alimenta del silencio y del aislamiento, que cuando uno se calla, ellos ganan. Pero si levantas la voz y otros la levantan contigo, las cosas cambian. Al menos en nuestro barrio cambió. Nos tomó tiempo y coraje, pero lo logramos. No quiero romantizar nada ni decir que fue fácil o que somos héroes. Hubo noches en que no dormíamos, días en que dudamos, momentos en que pensamos que lo perderíamos todo. Pero creo que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no solo habríamos perdido nuestras tiendas, también nos habríamos perdido a nosotros mismos, porque vivir con miedo todos los días te va quitando algo por dentro. Y a mí ya no me quedaba mucho más que perder. Hasta hoy no sabemos exactamente quiénes eran. Nunca volvieron y tampoco hubo detenidos. Solo desaparecieron, como si nunca hubieran estado. Pero yo sé que sí estuvieron. Estuvieron en nuestras calles, en nuestras cabezas, en nuestras pesadillas. Por eso quise contar esto. No para hacerme la víctima ni para dar consejos. Solo para decir que sí se puede. Que cuando se pierde el miedo pierde el poder. Nunca pensé que una fiesta familiar pudiera terminar así. Todavía me cuesta trabajo contar esto sin que se me acelere el corazón, pero lo hago porque necesito sacarlo de alguna forma. Fue en marzo, durante el cumpleaños de mi primo Alan. Él cumplía 24 y su mamá, mi tía, le organizó una comida grande en el patio de su casa. Había carne asada, música en bocinas, cervezas frías, niños corriendo por todos lados. Todo era normal, alegre, hasta que dejó de serlo. Hasta que la violencia se coló por la puerta como si fuera un invitado más. Yo estaba sirviéndome otra coca con hielo cuando escuché el primer grito. No lo reconocí, pero fue un grito seco, de esos que cortan el ambiente. Después se escucharon los disparos. 1, 2, 3. Luego una ráfaga. Todo el mundo se tiró al piso o salió corriendo. Algunos se escondieron bajo las mesas, otros se metieron a la casa. Yo me quedé congelado por unos segundos sin entender. Vi a mi tía cubrirse con los brazos, a un niño llorando cerca de la reja. Y al fondo vi entrar a 3 hombres armados gritando que buscaban a El Diablito. Nadie sabía quién diablos era ese. Al menos yo no. Pero por la reacción de algunos, supe que no todos estaban tan sorprendidos. Un par de tipos que estaban sentados juntos se miraron. Se levantaron rápido y uno de ellos salió corriendo hacia la parte de atrás del terreno. Ahí fue cuando los tipos armados comenzaron a disparar al aire y a gritar que si no salía ese cabrón, iban a empezar a tirar contra todos. Fue puro pánico. La música seguía sonando como una burla, hasta que alguien por fin desconectó todo. Duró tal vez 5 minutos, pero se sintió como media vida. Uno de los hombres alcanzó a disparar contra un carro que estaba estacionado frente a la casa, solo por despecho, creo. Otro golpeó con la culata del arma a un chavo que intentó grabar con el celular. Cuando al fin se fueron, todo quedó en silencio. Un silencio rarísimo, espeso. Nadie murió, pero hubo 3 heridos, uno con un balazo en cuesta.
la pierna, otro con una cortada profunda en la cabeza, y una señora que se desmayó y se golpeó feo al caer. Lo más grave, sin embargo, fue lo que nos dejaron por dentro. Después de que se fueron, nadie sabía qué hacer. Algunos intentaban atender a los heridos con lo que había a la mano: trapos, hieleras con agua, un cinturón para hacer presión en la pierna del primo que sangraba. Otros solo se abrazaban, lloraban o se quedaban mudos mirando al vacío. Yo caminé sin rumbo dentro de la casa. Buscando a mis papás y a mi hermana. Los encontré en el baño encerrados con llave. Salieron con los ojos vidriosos y mi papá, que siempre ha sido muy calmado, no podía dejar de temblar. La policía llegó como 40 minutos después, cuando ya todo había pasado. Preguntaron cosas básicas, tomaron fotos, pero se notaba que nadie quería hablar. Había una tensión pesada en el aire. Todos sabíamos que si esos tipos eran capaces de entrar así, armados, también podían regresar si se enteraban que alguien los señaló. Alguien mencionó que el Diablito había sido amigo de la secundaria de un vecino, pero nadie confirmó nada. Esa fue la última vez que escuché ese apodo y sinceramente, ojalá nunca lo vuelva a escuchar. Durante días no se hablaba de otra cosa en la familia. En cada grupo de WhatsApp se repetía lo mismo, que pudo haber sido peor, que fue un milagro, que ya nada sería igual. Mi tía entró en un estado de shock que duró semanas. Mi primo Alan, que no tenía nada que ver con ese sujeto, se sentía culpable por haber invitado a tanta gente sin saber bien quiénes eran. Incluso se alejó de todos un tiempo. Yo no dormí bien por mucho tiempo. Cualquier ruido fuerte me hacía brincar. Me quedaba pensando en cómo algo así puede pasar sin previo aviso en un lugar tan común. Porque eso fue lo peor, que no estábamos en una fiesta en un barrio peligroso ni en un antro de mala fama. Era la casa de mi tía, con familia, niños, comida, y aún así, la violencia se metió sin pedir permiso. A us. Veces me sorprendo recordando detalles que creí haber olvidado. El color de la playera del que gritaba más, el sonido del hielo al caer de mi vaso cuando me tiré al piso, el chillido de los frenos del coche que usaron para huir. Son cosas que se quedan pegadas como si fueran parte de uno, aunque uno quiera arrancárselas. Después de eso dejé de ir a reuniones por un tiempo. No podía. Me daban náuseas solo de pensar en estar rodeado de mucha gente, con música alta, sin saber quién más estaba ahí. Aunque nadie murió ese día, algo en mí sí se rompió. Perdí esa sensación de seguridad que antes sentía estando con la familia. Me empecé a fijar más en las caras, en los autos que se estacionaban cerca, en cualquier cosa fuera de lugar. Y eso con el tiempo se volvió agotador, como si el miedo se convirtiera en una rutina. La familia intentó retomar la normalidad. Hicieron otra reunión meses después, esta vez más pequeña, más controlada. Fui, pero no me quedé mucho. Vi las miradas cruzadas, la tensión todavía latente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estábamos esperando que algo pasara otra vez. El primo que recibió el balazo ya camina normal, pero dejó de hablar del tema. Dice que no recuerda mucho, pero yo creo que sí, solo que no quiere revivirlo, y lo entiendo. Cada quien lidia con el trauma a su manera. Hoy, cada vez que escucho una sirena o veo una noticia sobre balaceras en fiestas, no puedo evitar pensar en ese día, en cómo el peligro se disfrazó de invitado y arruinó algo que debería haber sido solo alegría. Me doy cuenta de que a veces no importa qué tan lejos creas estar del mundo del crimen. Basta con una persona equivocada en el lugar equivocado y todo se va al carajo. Ni siquiera sé bien quién era el Diablito, pero su sombra nos alcanzó a todos por igual. Y eso es lo que más me da miedo.
Saber que no importa cuán limpio vivas, cuán cuidadoso seas, si alguien con un pasado oscuro cruza tu camino, te puede arrastrar con él sin siquiera mirarte. Esa fiesta cambió algo en nosotros. Seguimos adelante, sí, pero ya no somos los mismos. A veces el verdadero disparo no viene del arma, sino del eco que deja en tu cabeza. Y ese, por más que uno intente, no se calla tan fácil. Esto que voy a contar no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pasó hace 2 años, pero todavía tengo pesadillas con lo que viví. Aquella noche regresaba a casa después de ver a mi novia. Eran como las 10:40 p.m., no muy tarde, pero la calle estaba sola. Vivo en el Estado de México, donde ya no hace falta que sea madrugada para que te pase algo. Iba caminando por una avenida secundaria a unas 3 cuadras de mi casa cuando una patrulla me alcanzó por detrás y me pidió que me detuviera. Pensé que era una revisión normal. Me detuve sin discutir, aunque me sacó de onda que no encendieran las torretas ni me dijeran el motivo. Se bajaron 2 tipos con uniformes que parecían de la policía municipal. Uno de ellos me pidió mi identificación y me preguntó a dónde iba. Cuando le respondí, me miró raro y el otro de inmediato me agarró del brazo. Le dije que no había hecho nada, pero no me escuchaban. Me empujaron contra la camioneta, me esposaron y me subieron. Todo pasó en menos de 1 minuto. Ni siquiera me dio tiempo de gritar. Ahí fue cuando supe que no eran policías. El interior de la patrulla no tenía nada, ni radio, ni cámara, ni división entre asientos. Olía a gasolina y sudor. Me empezaron a golpear sin decir una sola palabra. Uno de ellos me preguntó si era familiar de Don Tito, y aunque les dije que no tenía idea de quién era, me dijeron que no me hiciera pendejo. Me empezaron a revisar la cartera, el celular, todo. Luego, uno hizo una llamada y dijo: «Ya lo tenemos». Que se preparen para marcar. Yo no entendía nada. Estaba seguro de que se habían equivocado de persona, pero me di cuenta de que eso no les importaba. Después de dar varias vueltas, me llevaron a una casa que parecía abandonada. Estaba completamente oscura por dentro, con un olor a humedad insoportable. Me bajaron a empujones, me amarraron las manos con cinchos y me aventaron contra el suelo de cemento. Me dejaron ahí, sin decir más. En la oscuridad escuché que uno de ellos decía: «Mañana». Hablamos con la familia, y si no pagan ya sabes lo que toca. Esa fue la primera vez que pensé que no iba a salir vivo de ahí. Los primeros días no supe si era de día o de noche. La casa tenía las ventanas selladas y apenas entraba algo de luz por una rendija. No me daban comida, solo un poco de agua en un vaso sucio. Me soltaron las manos después del segundo día, pero no podía mover bien los brazos por los golpes. El piso donde me tenían estaba cubierto de tierra y había cucarachas por todos. Lados. Uno de los tipos que entraba cada tanto me decía que mi familia no quería pagar, que ya estaban pensando qué hacer conmigo. Yo lloraba en silencio. No sabía si estaban mintiendo o si de verdad nadie me estaba buscando. Una vez escuché que hacían una videollamada con mi hermano. Me obligaron a hablar, con la cara ensangrentada. Le dijeron que querían 500,000 pesos y que si no lo juntaban en 48 horas no volverían a saber de mí. Era una cantidad imposible. Mi hermano no ganaba ni 5,000. Al mes, y mis papás eran jubilados. Aún así, los desgraciados colgaron riéndose, diciendo que seguro los míos se iban a mover. Ese día me quebré. Sentí que no iba a salir de ahí nunca. Me dolía todo, pero lo peor era la sensación de que ya nadie sabía dónde estaba. No sé cuánto tiempo pasó exactamente.
En ese lugar, el tiempo se convierte en una idea borrosa. Solo recuerdo que una mañana entraron 2 de ellos, me levantaron a empujones y me subieron de nuevo a la camioneta. No dijeron nada. Pensé que me iban a matar. Me llevaron por una carretera que no reconocí. Me bajaron en un terreno baldío lleno de basura y me aventaron como un saco de papas. Solo me dijeron, camina derecho y no mires atrás. Lo hice. Caminé descalzo con los pies sangrando hasta que vi una gasolinera a lo lejos. Ahí me desplomé. Me recogió una ambulancia porque alguien pensó que era un indigente. Ni siquiera llevaba camisa. Cuando logré decir mi nombre, contactaron a mi familia. Estaban destrozados. Nadie había podido ayudarles y la policía nunca movió un dedo. De hecho, les dijeron que sin pruebas no podían iniciar una investigación. ¿Qué pruebas querían? ¿Una bala en la cabeza? Me tuvieron 5 días secuestrado y el mundo siguió como si nada. Ni una nota en las noticias, ni una alerta. Nada. Después de eso no fui el mismo. Durante meses no podía dormir sin sobresaltarme. Me despertaba sudando con la sensación de que alguien me estaba mirando. Tuve que dejar el trabajo un tiempo porque no podía concentrarme, no podía salir solo a la calle. Cada vez que veía una patrulla, aunque fuera real, el cuerpo se me tensaba. Tenía ataques de ansiedad cuando escuchaba una sirena o un motor fuerte. Me convertí en una sombra de mí mismo. Lo peor fue darme cuenta de que nadie te protege. Nadie. Estás completamente solo. Intentamos denunciar, pero en el Ministerio Público solo nos dieron largas. Nos preguntaban si yo estaba seguro de que no era un ajuste de cuentas, como si fuera normal que te secuestren si te confunden. Les mostré la marca de los cinchos, los moretones, el reporte médico. Ni así. No hubo investigación, no hubo seguimiento, no hubo nada. Me mandaron a casa con una hoja mal impresa y la frase típica de cualquier cosa: aquí estamos. Fue ahí cuando entendí que para el sistema yo no valgo nada, que podría haber muerto y habría sido una estadística más. A veces pienso en cuánta gente no tiene la misma suerte que yo, porque sí, con todo lo que me pasó, tuve suerte. Me dejaron vivo. ¿Cuántos no regresan? ¿Cuántas familias entierran a sus hijos sin saber quién se los llevó ni por qué? Yo vi la cara de esos tipos, los escuché reírse, los sentí golpearme como si fuera un objeto. Y aún así, caminan por la calle como si nada, porque pueden, porque saben que no va a pasarles nada. Hoy intento seguir con mi vida, pero ya no soy el mismo Iván. Perdí algo en esa casa abandonada. Tal vez la confianza, tal vez la esperanza. No lo sé. Lo único que tengo claro es que en Pulesoente este país, a veces el miedo no tiene rostro. A veces, el que te desaparece no es un monstruo de película, sino alguien con uniforme, con botas, con una sonrisa cínica. Y eso no se olvida nunca. Yo trabajaba en una bodega de Tamaulipas descargando cajas y llevando inventario. Nada especial. Era un trabajo duro, pero pagaba puntual y no preguntaban mucho. Nunca me imaginé que ese lugar escondía algo tan sucio. Al principio no noté nada raro. Llegábamos temprano, nos íbamos a las 6 y lo que pasaba después nunca fue asunto nuestro. Pero una noche me tocó quedarme más tarde porque hubo un error en una entrega y tuve que esperar al supervisor. Fue entonces que escuché ruidos al fondo. En un área que siempre estaba cerrada con candado. Pensé que eran ratas o algo, pero cuando me acerqué por curiosidad oí voces humanas, bajitas como si estuvieran pidiendo ayuda. Me alejé de inmediato porque no tenía idea de qué estaba pasando. Al día siguiente lo comenté con un compañero de confianza y me dijo, en voz muy baja, que no me metiera, que no hiciera preguntas.
Eso me dejó peor. La curiosidad me carcomía, pero también el miedo. Esperé unos días y una noche regresé por mi cuenta. Con el celular grabando, fingiendo que había olvidado algo en el turno. Lo que grabé esa noche me persigue hasta hoy. En el video se escuchan claramente personas encerradas, algunas llorando, otras pidiendo agua. No se ven rostros, pero se escucha suficiente como para entender lo que estaba pasando. No sé cómo lo hacían, pero por las noches traían migrantes secuestrados, los encerraban ahí y luego se los llevaban en camionetas con placas tapadas. No sé a dónde, no sé con quién, pero se los... llevaban. Era una especie de punto de paso, y todos los de arriba lo sabían. Con ese material fui a la policía. Me atendió un oficial que apenas me miró a la cara. Le mostré el video y me dijo que eso no probaba nada, que si no sabía exactamente quiénes eran o dónde estaban esas personas ahora, no podían hacer nada. Me insistió en dejar mis datos, pero algo en su tono me dio mala espina. Me fui sin dar mi nombre real. A los 3 días alguien me dejó un sobre bajo la puerta de mi casa. Dentro, una nota escrita a mano. Sabemos lo que hiciste. No vuelvas. Ahí entendí que estaba solo. Nadie iba a ayudarme y peor aún, probablemente ya me tenían fichado. Empecé a notar motos pasando lento frente a mi casa, personas que no conocía merodeando cerca del trabajo. Le conté todo a mi hermana, la única en la que confiaba. Ella me rogó que me fuera, que me alejara antes de que fuera demasiado tarde. Aceptarlo fue difícil. No tenía dinero, ni un plan claro, pero sabía que si me quedaba, no. Duraría mucho. Me largué con lo puesto, dejando todo atrás. Usé el poco dinero que tenía para llegar a otro estado donde un amigo de la infancia me dio techo unos días. Ahí logré contactar a una organización civil que trabaja con víctimas de trata y migrantes. Les entregué el video y todo lo que había grabado en secreto en las últimas semanas. Me dijeron que no era la primera vez que veían algo así, pero que pocas veces alguien se atrevía a denunciar. Me ofrecieron ayuda para desaparecer. Cambiar nombre, cambiar ciudad, cortar todo vínculo. Les dije que sí. No porque fuera valiente, sino porque ya no tenía otra salida. Me movieron a otra región del país bajo un programa de protección y durante meses viví con un nombre falso sin decirle a nadie dónde estaba. Fue como borrar mi vida entera. No podía llamar a mis padres, no podía volver a mi colonia, no podía trabajar con mi historial. Sentí que había hecho lo correcto, pero el precio fue altísimo. La organización me dijo que intentaron hacer una denuncia pública con el video, pero ningún medio grande quiso tomarlo. Muy riesgoso, les dijeron. Hasta eso está comprado. El video quedó archivado como una prueba más entre tantas que nunca ven la luz. Cada tanto me contactan para dar testimonio anónimo en investigaciones que no llegan a ningún lado. Y mientras tanto esas bodegas siguen operando. Cambian de lugar, de fachada, pero siguen. Lo sé porque a veces me entero por otros casos similares, otras voces que logran salir y que dicen lo mismo que yo vi. Es como un monstruo que nadie quiere ver, porque si lo ves, ya no puedes ignorarlo. Hoy vivo en un lugar donde nadie me conoce. Trabajo en lo que puedo, siempre en efectivo, siempre bajo otro nombre. Me acostumbré a no confiar en nadie, a mirar 2 veces antes de cruzar la calle, a dormir con una silla trancando la puerta. No me considero valiente, ni un héroe. Solo fui alguien que no pudo quedarse callado después de ver lo que vi. Pero eso no me dio justicia.
solo me cambió la vida para siempre. No tengo redes sociales, no tengo fotos públicas, no tengo pasado visible. Me volví un fantasma para seguir vivo. He intentado escribir lo que viví muchas veces, pero siempre lo dejaba a la mitad. Me temblaban las manos o me bloqueaba el miedo. Esta es la primera vez que logro contarlo completo. No porque ya no tenga miedo, sino porque me pesa más el silencio. Me persiguen las voces que grabé, los pasos en el pasillo de la bodega, los ojos de un niño que alcancé a ver entre los barrotes una de esas noches. No era mayor de 7 años, y yo no pude hacer nada por él. Eso me duele más que cualquier amenaza. A veces me pregunto si los que trabajan ahí, los que vigilan, los que transportan, siguen creyendo que solo hacen su trabajo, si duermen tranquilos. Porque yo no. Yo duermo sabiendo que hay decenas, tal vez cientos de personas que entran a esas bodegas y no vuelven a salir. Y que por cada uno que lo denuncia hay 1000 que no pueden. O que no viven para contarlo. Y por eso hablo, aunque sea desde el anonimato, aunque sea con otra voz, con otro rostro. La verdad es que me desaparecieron sin matarme. Me arrancaron la vida que tenía y me obligaron a empezar de cero en las sombras. Pero si estás leyendo esto, y si alguna vez has sospechado de algo parecido, no mires a otro lado. Tal vez no puedas hacer mucho, pero al menos no seas parte del silencio. Porque el silencio, cuando se trata de tráfico de personas, también mata. Todo empezó por algo que, en teoría, cualquiera haría: denunciar. Nos entraron a robar una madrugada mientras dormíamos. Forzaron una ventana de la cocina, se metieron callados y se llevaron lo que pudieron sin que nos diéramos cuenta. Al despertar, faltaban 2 celulares, la televisión y un poco de dinero que teníamos guardado para pagar la renta. No hubo violencia directa, pero se sintió igual de invasivo. Fuimos al Ministerio Público de los Reyes La Paz a levantar el acta. Pensé que era lo correcto, lo mínimo que se podía hacer. La denuncia fue un trámite frío y lento. El policía que nos atendió apenas mostró interés. Nos preguntó si sospechábamos de alguien. Le dijimos que habíamos visto a unos tipos merodeando la calle en motos días antes, pero que no los conocíamos. Anotó todo con desgano y nos dijo que iban a investigar. Salimos de ahí con la sensación de que no iba a pasar nada, pero al menos creíamos que habíamos hecho lo correcto. Lo que no sabíamos era que desde ese momento habíamos cruzado una línea invisible, una que separa a los que callan de los que se atreven a decir algo. A los 3 días empezaron a pasar motos frente a nuestra casa a todas horas. Primero fue de día, luego por la noche. Al principio pensamos que era coincidencia, pero no. Eran los mismos tipos, con los mismos cascos, dando vueltas lentas frente a nuestra puerta. Una vez uno de ellos se detuvo, nos miró fijo y se tocó la cintura, como si llevara algo escondido. Mi esposa me dijo que no lo denunciáramos otra vez, que ya habíamos hecho suficiente. El miedo empezó a comernos vivos desde adentro. Cerrábamos las cortinas, hablábamos en voz baja, evitábamos salir. Después comenzaron las amenazas más directas. Una noche nos dejaron un trapo con gasolina amarrado a una botella vacía en la reja. No llegó a incendiarse porque mi hijo salió justo a tiempo y gritó. Alguien salió corriendo y se subió a una moto que arrancó a toda velocidad. No dormimos esa noche ni muchas otras. Después, no sabíamos si llamar a la policía otra vez o si eso solo los haría volver con más odio. Vivir así es como tener un cuchillo flotando sobre la cabeza. No sabes cuándo va a caer, pero sabes que está ahí, colgando. Lo peor era el silencio. Nadie decía nada, pero todos los vecinos sabían lo que estaba pasando. Algunos se nos acercaban con disimulo para decirnos que tuviéramos cuidado, que no movamos más el agua,
Otros simplemente evitaban mirarnos. Nos convertimos en la familia marcada. Del barrio, no por hacer algo malo, sino por no callarnos. A veces veía a mi esposa llorar en la cocina en silencio. Mi hijo dejó de salir a jugar. Yo llegaba del trabajo directo a encerrarme con un palo detrás de la puerta. Nadie debería vivir así. Una madrugada, mientras intentábamos dormir con las luces apagadas, alguien aventó una piedra contra la ventana de la sala. Rompió el vidrio. Nadie bajó, ni yo. Nos quedamos congelados en la oscuridad, escuchando los pasos alejándose. Esa noche tomé la decisión de no irme. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansado de huir dentro de mi propia casa. Al día siguiente instalé una cámara vieja que tenía guardada y la apunté hacia la calle. No era gran cosa, pero me dio algo de sensación de control. Solo algo. Pasaron las semanas y el acoso bajó de intensidad, aunque no desapareció. Las motos seguían pasando, pero ya no se detenían tanto. Supimos por un vecino que 2 de los tipos habían sido detenidos en otro municipio por un robo. Violento. No tenía nada que ver con nosotros, pero la noticia nos dio un pequeño respiro. Nos abrazamos esa noche como si fuera una victoria. No era justicia, pero sí una tregua. Por primera vez en mucho tiempo, dormimos con la ventana entreabierta. No quiero decir que todo volvió a la normalidad porque no fue así. El miedo no se va tan fácil. A veces me despierto en mitad de la noche si escucho un motor afuera, pero con el tiempo volvimos a hablar un poco más fuerte, a reír con más confianza. A caminar de nuevo hasta la tienda sin voltear cada 5 pasos. Aprendí que en barrios como el nuestro, la violencia no siempre deja sangre, pero sí cicatrices, y que la impunidad tiene el poder de convertir cualquier acto de justicia en una condena silenciosa. Lo más duro de todo fue darnos cuenta de que estábamos solos. Nunca hubo una patrulla vigilando, ni una llamada de seguimiento, ni una sola visita de alguien del Ministerio Público. A nadie le importó que intentaran incendiar nuestra casa, que nos amenazaran por haber denunciado. En este país, denunciar es como gritar en un cuarto vacío, y el que grita queda expuesto. Aprendimos a ser nuestros propios protectores, a confiar solo en nosotros y en muy pocos más. Con el tiempo, reforzamos la entrada de la casa, cambiamos la chapa, instalamos una segunda cerradura. No porque creyéramos que eso iba a detenerlos si querían hacernos daño, sino porque al menos nos daba un poco de paz mental. Mi hijo volvió a jugar afuera, pero siempre cerca, siempre mirando a los lados. Mi esposa regresó a regar las plantas del jardín, pero con la manguera en una mano y el teléfono con emergencia marcada en la otra. Uno se adapta al miedo hasta que se vuelve parte de la rutina. A veces nos preguntan por qué no nos fuimos, y la verdad es que pensamos en hacerlo muchas veces, pero también sentimos que si nos íbamos ellos ganaban. Esta es nuestra casa. La construimos con años de trabajo, sacrificio, y no queríamos regalarla al miedo. Claro que seguimos alerta, claro que hay noches en que no pegamos el ojo, pero también hay mañanas con pan caliente y olor a café. Hay risas de nuevo en el patio y eso, aunque parezca poco, es mucho para nosotros. Hoy no espero justicia. No creo que algún día los agarren, ni que nadie venga a pedirnos disculpas por no habernos protegido. Pero lo que sí tengo es una certeza. Resistimos. Aguantamos con miedo, con rabia, pero de pie. Y en lugares como los Reyes La Paz, donde el silencio se impone, con motos y gasolina, resistir en silencio también es una forma de pelear.
Yo no elegí ese taller. Lo heredé de mi papá cuando murió, junto con todas sus herramientas, las cuentas por cobrar y los clientes de toda la vida. El taller lleva más de 30 años ahí, en la misma esquina, y aunque nunca nos hicimos ricos, siempre tuvimos trabajo. Me gustaba el ruido de los motores, el olor a grasa, la rutina. Me sentía en casa. Hasta que un día esa sensación se me fue para siempre. Todo empezó cuando se acercaron unos tipos a ofrecer seguridad. Así, con esas palabras: "Lo soy Taylor Ma-". Que realmente querían era que pagara derecho de piso. Me dijeron que tenían control de la zona, que si no cooperaba podían pasar cosas feas. Les respondí que no iba a pagar nada, que era un taller pequeño y que no pensaba alimentar delincuentes. Me miraron en silencio. Uno de ellos sonrió de lado y me dijo que lo pensara bien. Y se fueron. Pero claro que no se acabó ahí. Durante varios días sentí que me vigilaban. Pasaban carros despacio por la calle, me dejaban llamadas sin decir. Nada. Una vez encontré una tuerca clavada en una de las llantas del coche de un cliente. No eran amenazas directas, pero se notaba que me estaban presionando. Una semana después llegó un tipo solo, vestido como cualquier cliente. Me dijo que tenía problemas con el alternador de su coche. Le pedí que lo dejara y que regresara en la tarde. Me dijo que prefería esperar. Algo en su actitud me incomodó, pero no tenía pruebas de nada. Mientras fingía revisar el carro, el tipo entró al área de trabajo y me apuntó con una pistola. Me dijo con calma que ya no se trataba de dinero, sino de respeto, que mi negativa había sido una falta grave y que ahora tenía que dar el ejemplo. Sentí que me tragaba el suelo. Me hizo caminar hacia el fondo del taller. Cerró la cortina metálica y me dijo que me quedara quieto. No me gritó ni se movió con prisa. Todo fue frío, calculado. Yo tenía el corazón a punto de estallar. Mientras él hablaba, su mirada escaneaba todo el lugar, como esperando a que llegaran otros. Me di cuenta de que no quería matarme ahí, sino usarme como lección. No sé cómo tuve el valor, pero en un segundo de descuido le empujé el brazo con el que sostenía la pistola, lo desequilibré y salí corriendo hacia la puerta trasera que siempre manteníamos con seguro. Esa vez, por suerte, estaba sin llave. Salí corriendo por la parte trasera, directo a la calle de atrás, sin mirar atrás. Me metí en un local cerrado donde me quedé escondido por más de una hora. No llamé a la policía. Porque sinceramente no confiaba en nadie. Cuando por fin regresé al taller ya no había nadie. El coche seguía ahí, pero el tipo había desaparecido. Cerré todo, bajé las cortinas y me fui a casa temblando. Esa noche no pude dormir. Le conté todo a mi esposa y decidimos mandar a los niños con sus abuelos por unos días. Sentí que los había puesto en riesgo solo por querer hacer lo correcto. Al día siguiente no abrí el taller, ni al siguiente. Durante casi una semana estuve encerrado debatiendo. ¿Qué hacer? Intenté presentar una denuncia, pero el oficial que me atendió apenas levantó la ceja. Me preguntó si tenía cámaras, testigos, algo más sólido. Le dije que no, que solo tenía mi palabra y el miedo metido hasta el cuello. Me dijo que tomaría nota y que si pasaba algo más, volviera. Esa frase se me quedó clavada. O sea, tenía que esperar a que me mataran para que hicieran algo. Salí de ahí con más miedo que cuando entré. Empecé a escuchar historias de otros negocios de la zona. La taquería de enfrente había cerrado 2 semanas antes sin dar explicaciones. Un taller de hojalatería a 3 cuadras también bajó la cortina y no volvió a abrir. Era claro que no era el único, pero todos lo sabían y nadie decía nada. El miedo era como una capa gruesa sobre el barrio.
Los clientes me escribían preguntando cuándo volvería a abrir, pero no podía ni pensar en eso. Sentía que si lo hacía, sería como poner la cabeza en la mira otra vez. Una noche, una vecina me tocó la puerta. Me dijo: en voz baja, que unos tipos habían estado preguntando por mí en la esquina, que uno de ellos dijo mi nombre. Me lo dijo con una mezcla de lástima y advertencia. Esa noche decidimos irnos. Metimos lo que pudimos en el coche, desconectamos el teléfono y nos fuimos a casa de un primo en otro estado. No cerré el taller formalmente, no devolví herramientas, no avisé a nadie. Solo lo dejé atrás, como se deja atrás una zona de guerra. Sabía que si me quedaba tarde o temprano, me iban a desaparecer. Empezar de cero en otro lugar no fue fácil. Me convertí en un desconocido en un barrio que no conocía, con un oficio que ya no podía ejercer. No tenía las herramientas, ni el espacio, ni las ganas. Dormía mal, me despertaba con pesadillas. Cada vez que escuchaba una moto pasaba minutos mirando por la ventana con el corazón acelerado. No lo decía en voz alta, pero vivía esperando que me encontraran. Como si no importara cuánto corriera, siempre iba a deberles algo. Ese tipo de amenaza no se borra. Solo cambiando de código postal. Con el tiempo conseguí trabajo en una refaccionaria. No es lo mismo, pero me mantiene ocupado y lejos de la calle. Mi esposa consiguió limpiar casas, y mis hijos por suerte no preguntaron mucho. Solo sabían que nos mudamos porque ya no era seguro. Nunca les conté todo y no sé si algún día lo haré. Siento que les robé su infancia tranquila, su rutina, su casa, pero al menos están vivos. Yo también. Y en este país eso ya es decir mucho. A veces hablo con mi primo y me cuenta que el taller sigue ahí, cerrado, abandonado, como si el tiempo se hubiera detenido. Me parte el alma imaginarlo así, pero también me da miedo pensar en volver. No puedo, ni siquiera a visitar. En el fondo sé que aunque esos tipos ya no anden por ahí, el sistema que los protege sigue intacto. La policía que no movió un dedo, los vecinos que callaron por miedo, todo eso sigue igual. Y yo ya no tengo fuerza para pelear otra vez contra eso. Escribo esto porque no quiero que se quede solo en mi cabeza, porque sé que no soy el único, que hay muchos más como yo, dueños de negocios pequeños, gente que solo quiere trabajar, que un día son señalados por no pagar y desaparecen del mapa sin dejar rastro, porque eso es lo que hacen contigo. No solo te amenazan, te borran tu historia, tu rutina, tu nombre, y lo peor es que nadie parece sorprenderse, como si fuera normal, como si siempre hubiera sido así. Nunca imaginé que escribiría algo así, mucho menos sobre alguien de mi propia familia. Ángel, mi primo, llegó a vivir con nosotros en abril del año pasado. Su mamá le pidió a mi mamá que lo recibiera unos meses mientras encontraba trabajo. Siempre fue medio callado, algo raro, pero jamás pensé que fuera peligroso. Al principio todo parecía normal. Dormía en el cuarto de visitas, salía en las tardes y regresaba tarde en la noche. Decía que estaba buscando chamba. Nosotros no preguntábamos. Mucho, pero poco a poco, algunas cosas empezaron a hacer ruido. Un día noté que Ángel escondía su mochila detrás del ropero, lo cual me pareció raro, pero lo dejé pasar. Otro día escuché una llamada desde el baño. Hablaba en clave, nervioso, como si estuviera dando instrucciones. Dijo algo como 3 horas y lo sueltas, y después bajó la voz. A partir de ahí comencé a observarlo más. Revisaba su comportamiento, los horarios que tenía y hasta el contenido que veía en el celular. Usaba VPN. Apps raras y cambiaba constantemente de número.
Era como si estuviera escondiéndose a plena vista. Una noche que se quedó dormido en el sillón, revisé su mochila. Llevaba varios chips de teléfono, libretas con números anotados, un arma pequeña envuelta en una camiseta y, lo peor, fotos impresas de personas, con direcciones anotadas. Ahí supe que no era solo paranoia mía. Mi primo estaba metido en algo muy grave. Se me revolvió el estómago. Cerré la mochila y fingí que nada pasaba. Pero desde mi asesinato, ese momento dormía con un ojo abierto. No sabía si debía contarle a mis papás, a la policía o quedarme callado. Pasaron días donde todo lo que hacía era observarlo. Cada salida, cada llamada, cada cambio de humor. Noté que usaba una cuenta falsa en Facebook para hablar con otras personas, la mayoría con nombres raros y perfiles sin foto. Descubrí también que había veces que salía sin celular, pero al día siguiente traía uno distinto. Todo apuntaba a algo oscuro. Finalmente, una tarde fui a buscar a un comandante que conocía desde hace años por un trabajo de mi papá. Le conté todo. No tenía pruebas sólidas, pero sí lo suficiente para levantar sospechas. Me dijo que lo iban a vigilar. Ahí empezó todo. Los siguientes días fueron tensos. Sabía que ya lo estaban vigilando porque uno de los policías del barrio me hizo una seña cuando pasé por la esquina. Pero en casa todo seguía igual. Ángel comía con nosotros, veía la tele, saludaba a mis padres con una sonrisa. Y yo ahí, tragándome. El miedo cada vez que lo veía. Tenía pesadillas con que se diera cuenta de que fui yo. Me imaginaba despertando con él parado frente a mi cama, cuchillo en mano. Dormía poco, pero no podía detenerme. Si no hacía nada, algo peor podía pasar. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché ruido en el patio. Me asomé por la ventana y vi que Ángel hablaba con 2 tipos afuera, susurrando. Llevaban mochilas y uno sacó lo que parecía un rollo de cinta negra. Estaban planeando algo. No había duda. Tomé una foto desde el celular y la envié directamente al comandante. No tardaron ni 20 minutos en llegar 3 patrullas. Se los llevaron sin que nadie alcanzara a reaccionar. El escándalo despertó a mis papás, a los vecinos, a medio barrio. Mis padres no podían creerlo. Mi mamá se derrumbó al ver que se llevaban a Ángel esposado. Yo no dije nada esa noche. Al día siguiente me llamaron de la fiscalía. Me confirmaron que el grupo al que pertenecía Ángel estaba vinculado a secuestros. Express y extorsiones en la zona. Ya tenían investigaciones abiertas, pero no habían logrado ubicarlo. Mi denuncia ayudó a dar el empujón final. Lo que sentí fue una mezcla de alivio y culpa. Porque sí, hice lo correcto, pero también era mi primo. Alguien que compartió cenas, chistes y fotos familiares. A partir de ahí, todo cambió. Tuvimos que instalar cámaras afuera de la casa, cambiar cerraduras y hasta se acercó personal de seguridad del municipio para ofrecernos protección por un tiempo. Mis papás vivían asustados. Yo también, pero intentaba mantenerme firme. Nunca supimos si alguien más de esa red iba a venir a buscarnos. La idea de una venganza rondaba todo el tiempo, pero con el paso de los meses el miedo bajó un poco. Nadie volvió. No recibimos amenazas. Fue como si al atraparlos esa parte de la pesadilla hubiera quedado congelada. Mis padres tardaron mucho en aceptar lo que había pasado. Mi mamá no quería hablar del tema. Se encerraba por horas mirando fotos viejas donde Ángel salía de niño, en los cumpleaños, en las navidades. Decía que algo debimos haber notado antes, que no entendía cómo alguien de la familia podía llegar a eso. Pero lo cierto es que no lo ves venir. Nadie espera que el tipo que te ayuda a poner la mesa o carga las bolsas del súper esté planeando secuestrar gente por la noche. Y cuando lo descubres es como si una parte de tu historia se rompiera.
Yo tuve que seguir con mi vida, pero más alerta que nunca. Me obsesioné con revisar quién entra, quién sale, con qué cara saludan, cómo miran. Aprendí que a veces el peligro no viene de lejos, viene de la misma sangre. No hay forma fácil de digerir eso. Mis amigos me felicitaron por haber hecho lo correcto, pero solo yo sé el precio emocional que se paga. Porque aunque ya no está, aunque está preso, todavía sueño con su cara, con su mirada cuando lo metieron en la patrulla. No era la de un primo atrapado, era la de alguien que sabía que yo lo había entregado. Me han preguntado si lo volvería a hacer, y aunque me cuesta decirlo, la respuesta es sí, porque si no lo hacía, alguien más podía desaparecer. Tal vez una familia como la mía, tal vez una persona inocente que solo estaba en el lugar equivocado. Eso es lo que me empujó a actuar. No fue valentía, fue miedo. Miedo de quedarme callado y cargar con algo peor. Porque una vez que ves la verdad, no hay forma de fingir que no sabes. Ahora vivimos con más cuidado, más cerrados, más desconfiados, pero también con una sensación de haber recuperado algo que creíamos perdido, la capacidad de actuar. No para cambiar el mundo, pero sí para no ser cómplices. Porque si el silencio protege a los monstruos, entonces hablar, aunque duela, es la única forma de ponerles un alto. Incluso si ese monstruo lleva tu apellido.